Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la segunda parte del estudio. ¿La inmortalidad del alma es bíblica? Note usted que lo más relevante en esta visión, no es la presencia de Moshe y Eliyahu hablando con Yahushua, sino que las dos situaciones más relevantes son la transfiguración exaltada del Mashiach Yahushua y la voz del mismo Altísimo que dice: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". A él oí. Todo lo demás es un complemento que sin él tampoco se podría explicar bien lo otro. Entonces, ¿qué es lo que explica la presencia de Eliyahu y Moshe? Eliyahu era un profeta, y no tan solo uno de los profetas, sino más bien conocido por los judíos como el más grande de los profetas, por lo tanto su presencia simbólica en la visión expresa el respaldo que el Mashiach Yahushua tiene en las escrituras por todos los profetas. En el caso de Moshe, su presencia simbólica en la visión expresa, al igual que en el caso de Eliyahu, el respaldo que le dan las escrituras en la Torah al ministerio del Mashiach Yahushua. Recordemos que él mismo dijo: "Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí". Juan 5:39, por lo tanto la presencia simbólica de Eliyahu y Moshe en la visión no es más que la confirmación del gran testimonio que tiene el Mashiach Yahushua en las escrituras del antiguo pacto. Ahora bien, si usted aún no acepta del todo esta explicación, de seguro lo pensará más cuando le diga que en esta visión, también se oye la voz del mismo Supremo, dando testimonio de Yahushua diciendo: "Este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia, a él oíd". En un último suceso de la visión, se nos comenta cómo es que Yahushua se transfigura. ¿Qué significa ello? Pues muy simple, aquella exaltada transformación es simbolismo de lo que sucederá en el futuro, cuando el Mashiach ya exaltado comience a gobernar desde Sion, y estén a su lado todos los santos hombres de Yahuwah, incluidos Eliyahu y Moshe. Es decir, que la visión tiene estrecha relación con el testimonio de las escrituras sagradas que dan los profetas y la Torá, de que Yahushua es el ungido, y del testimonio que el mismo Padre Supremo da acerca de Yahushua reconociéndolo como su Hijo. En conclusión, aquella experiencia que vivieron estos tres apóstoles, fue para confirmar en ellos aún mucho más la fe sobre quién era realmente Yahushua, el Hijo del Altísimo. De esta forma ellos sabrían que aunque el Mashiach moriría, también resucitaría para luego volver con poder y tiferet. Eso es lo que expresa el mismo emisario Kefa Pedro acerca de la enseñanza que obtuvo en la transfiguración, donde aprendió el testimonio que dio la misma tiferet del Elohai Supremo, sobre su Hijo Yahushua. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro María Yahushua el Masiajesías siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Elohai Padre honra y tiferet, le fue enviada desde la magnífica tiferet una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Compárese 2 Pedro 1, 16, 18. Aquí Kefas reconoce que vio una visión. La expresión que él escribe, sino que como habiendo visto denota el carácter simbólico de lo que vieron en visión. La tiferet del Supremo Elohai sobre Yahushua resucitado, dando testimonio a través de los hombres de Yahuwah. Moisés, quien representó a la Torá, y su testimonio de que él es el ungido, y Eliyahu el más grande de los profetas, que a su vez representó en la visión al testimonio de todos los profetas, que profetizaron y escribieron acerca del ungido de Yahuwah, Yahushua de Nazaret. El emisario también confirma lo más importante de la visión, la ratificación del mismo Elohai acerca de la persona de Yahushua, diciendo: "Este es mi Hijo amado". Por lo cual, esta visión no tiene nada que ver con la doctrina de la inmortalidad del alma, sino más bien con el testimonio que dan Elohai el Padre, la Torá y los profetas acerca de Yahushua el Mashiach. Saúl y la divina de Endor. La historia bíblica que se relata en 1 de Samuel capítulo 28 verso 1 al 16, nos cuenta lo que ocurrió cuando el rey Saúl consultó a una mediuma divina para llegar al profeta Samuel, el cual ya había muerto. Curiosamente la historia nos relata que un espíritu que venía desde las profundidades, al cual la medium llama Samuel, habla al rey Saúl sobre lo que él experimentaba en ese entonces. La doctrina de la inmortalidad del alma usa este pasaje para decir que el alma no muere, sino que después de la muerte sigue aún viviendo en un más allá.
A simple vista se entiende que el alma es inmortal, pues se enseña que Samuel estando muerto vino del más allá y habló con Saúl. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Antes de responder veamos qué es lo que nos dice literalmente esta historia. Aconteció en aquellos días, que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahuá. Pero Yahuá no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga rujot de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene rujid de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el rujot de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahuá, diciendo: vive Yahuá, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto Elohim que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Elohai se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Yahuá se ha apartado de ti y es tu enemigo? Yahuá te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Yahuá ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Isbush, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahuá te ha hecho esto hoy. Y Yahuá entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Yahuá entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. 1 Samuel 28, 7, 19. Para saber si la historia que es relatada en este pasaje realmente está enseñando la doctrina de la inmortalidad del alma, debemos comparar las cosas que aquí se dicen con el contexto de las escrituras. Veamos. 1. La primera evidencia acerca de la muerte de Saúl, nos la da el mismo pasaje, cuando dice: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Es decir que en la misma historia que relata el pasaje, se da por entendido que Samuel ya estaba muerto y que además había sido sepultado por los mismos israelitas. Por lo tanto la persona que apareció a Saúl, de ninguna forma pudo ser Samuel, pues la persona de Samuel, es decir su alma, ya había muerto. ¿Quién fue el ruaj que se hizo pasar por la persona de Samuel? Lo veremos más adelante. Por otra parte, el ruaj de Samuel nunca pudo subir desde la tierra. La palabra hebrea que se usa para ruaj, no es el alma, es decir la persona o vida, sino que es el aliento poder, el cual, una vez muerta la persona el aliento, vuelve a Elohai quien lo dio. Compárese Eclesiastés 12, 7.
Sin embargo, el pasaje dice que un ruaj como el de los dioses subía desde la tierra, es decir, una energía, un poder, que simuló ser Samuel, subía desde la tierra. Note lo importante de la expresión de la divina para interpretar bien este pasaje. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. La mujer confiesa haber visto a dioses. La palabra hebrea para poderosos es Elohim, la cual denota a seres poderosos, seres superiores, unos Elohim en forma plural. Otras versiones traducen la frase como: veo a un ser poderoso, un ser superior. Ahora bien, ¿era Samuel un Elohim? Nos formulamos esta pregunta en base a lo que traduce la versión Reina Valera 1960, o en base a lo que dicen otras traducciones. Samuel era un espíritu superior, un ser poderoso, un ser superior. Evidentemente que la respuesta a estas preguntas es un rotundo no. Pues para que la persona de Samuel se haya comparado siquiera a las de los ángeles y seres superiores, debía por lo menos haber resucitado y haber sido transformado su cuerpo en uno glorificado e incorruptible, lo cual contradeciría la enseñanza de apostólica, la cual postula que aquella transformación de los cuerpos de todos los muertos en la fe de Yahushua, incluyendo a los profetas, se hará realidad solamente cuando Yahushua vuelva por segunda vez a la tierra. Compárese 1 Tesalonicenses 4, 18. 1 Corintios 15, 53. 2. El pasaje también nos dice algo que es clave para saber si era el mismo Altísimo quien había permitido que Samuel, su profeta, hablara a Saúl. El pasaje nos dice lo siguiente: y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahuwah no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿No nota usted? El mismo Yahuwah no había respondido a Saúl, por ninguno de los medios que él hablaba al hombre. Estos son sueños, Urim, profetas. ¿Cómo entonces pudo haber caído Yahuwah en tal contradicción y haber permitido a su siervo y profeta Samuel hablar a Saúl? Un comentario de la Reina Valera de 1995 dice lo siguiente: 5, 28, 6. A diferencia de la consulta a los adivinos, a los espíritus o a los muertos, compárese Devarim 18, 9, 14, los sueños, el Urim y los profetas son tres medios de la revelación de Yahuwah aceptados por el antiguo pacto. Compárese Devarim 33, 8, 1 Reyes 3, 5. Es decir que, bajo ningún motivo Yahuwah hablaría a Saúl, pues anteriormente había decidido no responderle, por profetas. Por lo tanto no podría ese ruaj haber sido el mismo Samuel, el cual es profeta de Yahuwah. Tampoco quiso responderle por Urim ni por sueños. ¿Habrá cambiado de opinión Yahuwah, que ahora quiso responderle a través de una bruja? Por supuesto que no. Pues Yahuwah en su palabra declara que cualquiera que consulte a los muertos está bajo el anatema de Yahuwah. Veamos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahuwah cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahuwah tu Elohai echa estas naciones de delante de ti. Devarim 18, 10, 12. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Elohai? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yesayahu 8, 19, 20. No os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Yahuwah vuestro Elohai. Vaikra 19, 31. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Compárese Vaikra 20, 6. Y el hombre o la mujer que evocaré ruaj de muertos o se entregaré a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Compárese Vaikra 20, 27. ¿Lo puede ver? Es imposible que ese ruaj haya sido el profeta Samuel, pues Elohai jamás contradeciría su mandato, el de no consultar a los espíritus de los muertos, ni a los adivinos.
La prohibición del Creador, no tiene relación con que las almas de los muertos estén vivas en un más allá, y que sea esa la causa por la cual Él no quiere que se les consulte, sino que tiene relación con que cuando se consulta a un espíritu de un muerto, con quien realmente se está tratando es con los demonios, no con las personas muertas. 3. Ahora que sabemos que Yahuwah prohíbe la consulta a los muertos y a los adivinos, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Puede un adivino operar por el espíritu de Elohai? Es decir, ¿podría en ese momento esa adivina haber sido un instrumento de Yahuwah? Por supuesto que no. La adivina operó por el demonio de adivinación, veamos. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga ruaj de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene ruaj de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere lo ve. El ruaj por el cual Saúl buscó respuesta, fue el ruaj de adivinación, no el ruaj de Yahuwah. Por lo tanto, es imposible que el ruaj que habló a Saúl haya sido el mismo profeta Samuel, pues nunca un profeta de Yahuwah hablaría motivado por el ruaj de adivinación, y Yahuwah nunca permitiría que su profeta, que habla en su nombre, hable motivado por espíritus demoníacos. Otras versiones bíblicas traducen que el espíritu por el cual operó la mujer, en realidad fue el espíritu de Pitón. Veamos. La Reina Valera del 1865. Yo te ruego que me adivines con el Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Veamos la versión Huneman. Y le dijo: adivíname ahora en el Pitón y evócame a quien yo te dijere. Veamos las Sagradas Escrituras en español. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Como podemos ver, el espíritu por el cual la adivina operaba, era el de Pitón, nombre del dios de la mitología griega que representa a la serpiente, o el dragón pitiano. Veamos qué nos dice el diccionario Vile. Nombre Putón. Griego 4436. En castellano Pitón, era en la mitología griega el nombre de la serpiente o dragón pitiano, que moraba en Pitó, al pie del monte Parnaso, guardando el oráculo de Delfos, y que fue muerta por Apolo. De ahí, el nombre pasó al mismo Apolo. Más tarde la palabra se aplicó a los adivinos o magos, considerados como inspirados por Apolo. Ya que los demonios son los agentes que inspiran la idolatría. Compárese 1 Corintios 10, 20, la joven en Hechos 16, 16, estaba poseída por un demonio que instigaba el culto a Apolo, y que por ello tenía espíritu de adivinación o el espíritu pitónico. Es decir que el espíritu por el cual la adivina operaba, además de ser reprobado por Yahuwah, pertenecía su nombre a la mitología pagana griega, nombre el cual más tarde redundó en el de adivinación. Ahora bien, ¿qué es adivinar? El verbo hebreo que se usa en este pasaje es kasam, el cual denota practicar la adivinación, adivinar, de los adivinos de las naciones. Balaam era uno de los falsos profetas que ayudó a pervertir a Israel. El diccionario Vine, sobre la adivinación, nos dice lo siguiente: adivinación, adivino. Kasam, adivinar, practicar la adivinación. Cognados de este vocablo aparecen en arameo tardío, en cóptico, siríaco, mandeano, etiópico y arábigo, así como la lengua de Palmira. La raíz hebrea aparece 31 veces en el texto bíblico, 11 veces como verbo, 9 como participio y 11 como nombre. La adivinación era un paralelo pagano de la profecía. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Yahuwah tu Elohai. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahuwah tu Elohai. A él oiréis. Devarim 18, 10, 14, 15. Primer uso del término. El término Kasam se refiere al acto de buscar la voluntad de los dioses a fin de conocer sus acciones futuras o conseguir su bendición para alguna acción propuesta. Compárese Josué 13, 22. Es posible que los adivinadores conversaban con demonios. 1 Corintios 10, 20.
Como podemos ver, incluso el diccionario del erudito en teología Vile, concuerda en que la adivinación es el paralelo pagano a la profecía y que además es posible que los adivinadores conversen con demonios, no con las personas las cuales se simula conectarse. 4. Otro punto que cabe destacar y que sirve para darnos cuenta que el espíritu con el cual habló Saúl no fue el del profeta Samuel, sino el de un demonio, es que a Saúl su consulta a los muertos se le consideró un pecado de muerte. Veamos. Así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes de Yahuwá y al consultar a una adivina. 1 Crónicas 10:13. Versión antigua dice. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Marjá, contra la palabra del Marjá, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón, preguntándole. Si Saúl hubiere hablado solamente con la persona de Samuel y no con un espíritu demoníaco, su consulta o conversación no se le hubiere tomado como un pecado, pues naturalmente él solo habló con el alma viva de un ser que estaba en el más allá, pero como la realidad es otra, pues Samuel no estaba vivo sino muerto, es que esa consulta se le considera un pecado por hablar con los muertos por medio de rujos demoníacos, como lo es el de Pitón. De hecho la escritura dice que Saúl se había apartado de Yahuwá. El ruaj de Yahuwá se apartó de Saúl, y le atormentaba un ruaj malo enviado de parte de Yahuwá. Y Samuel 16:14. Y consultó Saúl a Yahuwá, pero Yahuwá no le respondió. 1 Samuel 28:6. Por tanto, toda la evocación al supuesto ruaj de Samuel, es una falsificación en su totalidad, y por supuesto contrario a la voluntad de Yahuwá. Si el bendito no quiso responder a Saúl, ¿por qué habría de hacerlo un muerto? ¿Por qué recurrió a una divina, si es bajo anatema de la Torá? La condición de persona bajo la influencia de un ruaj maligno, se confirma en el libro de los Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ruaj de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Saúl y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Elohai Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Saúl, este se volvió y dijo al Espruaj, te mando en el nombre de Yahushua, el Masiaj, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Compárese Hechos 16:18. El texto griego dice, Pneuma putona igual espíritu pitón. En definitiva, el ruaj con el que habló a Saúl no fue el de Samuel, pues la persona del profeta, es decir su alma estaba muerta, durmiendo, al igual que la de todos los profetas está ahora, esperando la resurrección de entre los muertos. El ruaj con el cual habló la bruja al rey Saúl fue el de Pitón, el ruaj de adivinación, y por esto fue desechado por Yahuwá. Y todo Israel supo de su desobediencia. Las almas de los decapitados que hablan en revelación. La doctrina de la inmortalidad del alma enseña que las almas de los decapitados de Revelación 6 versos 9 al 10, son personas que se encuentran literalmente vivas. Sin embargo, como veremos, esta interpretación es una desvirtuación de la realidad bíblica. Veamos el pasaje en cuestión. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahuwá y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Marjá, Kadosh y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Compárese Revelación 6, 9, 11. El pasaje en análisis, nos deja ver cómo es que el alma de los que son muertos por guardar los mandamientos de Yahuwá, claman a él por justicia. Sin embargo este clamor es simbólico, pues tal como dice el mismo pasaje, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Como podemos ver, el pasaje reconoce la muerte total de aquellos que habían padecido la persecución por el testimonio que tenían. El pasaje no señala que la muerte sea un estado de separación entre lo visible, terrenal, y lo invisible, ruajim, sino que declara además que la muerte es un estado de inconsciencia y de descanso. El texto dice,
Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen, es decir que resucitarán, mientras que descansan, duermen, y esperan ser despertados hasta que se complete el número de sus hermanos que han de ser muertos tal como ellos, veamos. El número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir que estos que clamaban estaban muertos, pero si estaban muertos, ¿cómo es que hablaban? ¿Quiere decir esto que el alma es inmortal? Por supuesto que no. Lo que aquí sucede, es que este pasaje, al igual que el de la parábola del rico y Lázaro, es una prosopopeya, véase. Parábola o historia real, la del rico y Lázaro. Es decir, una figura literaria simbólica, donde se le da vida a cosas que no tienen vida con el fin de explicar una situación aún más importante, en este caso la muerte de los santos que han de ser vengados por Yahushua en su manifestación y reino. Esta figura literaria se repite en muchas ocasiones en las escrituras, veamos. Bereshit 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Proverbios 1:20-21. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos harán voces, y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Yesayahu 14:8-11. ¿Lo puede ver? En los pasajes recientes se nos dice que la voz de la sangre de Abel clamaba a Yahuwah, ¿esto es cierto? En el sentido simbólico claro que sí, pues la sangre derramada injustamente por su asesino Caín debía ser vengada por Yahuwah, pero en el sentido literal no, pues todos sabemos que la sangre no tiene voz para hablar. Luego leemos en los proverbios que la sabiduría clama en las calles, ¿esto es cierto? En el sentido simbólico claro que sí, pues a través de los sabios la sabiduría habla en las esquinas de las calles, pero en el sentido literal no, pues la sabiduría no es una persona sino que una cualidad, por lo tanto no podría hablar por sí sola. Por último leemos en el profeta Yesayahu, que los cipreses y los cedros hablan y se regocijan, ¿es cierto que los árboles del Líbano hablen? Por supuesto que no. Pues como ya hemos dicho, lo que escribe el profeta lo dice en parábola, es decir en una prosopopeya, donde se le da animación, personificación y vida, a cosas que no la tienen. Lo mismo que sucede en estos pasajes, es lo que sucede con el pasaje de Revelación 6:9-11. El Creador nos está hablando simbólicamente para hacernos comprender que todas las almas de sus hijos que han sido muertos por el testimonio de Yahushua, si bien están muertas, todas estas almas serán vengadas por él. Es decir que la enseñanza principal de este pasaje es que, Yahuwah no dejará por inocente al que derramara sangre de un Kadosh, aunque estos estén en este momento muertos sin poder hacer nada, él dará el pago a sus asesinos. De esta manera entendemos que el pasaje en análisis no enseña la inmortalidad del alma, sino que es un pasaje simbólico, donde las cosas inanimadas que no tienen vida reciben vida, para hacernos comprender una verdad aún más importante que la se lee a simple vista. El ladrón y el paraíso, la doctrina católica de la inmortalidad del alma, enseña que el pasaje del Evangelio donde leemos la conversación de Yahushua y el ladrón arrepentido es una prueba bíblica de que el alma es inmortal y que por esa razón todo hijo de Elohai que muere debe ir al paraíso de Elohai que está en el cielo. Leamos cómo es que traduce la versión Reina Valera en este pasaje. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Masiaj, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Elohai, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Yahushua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. A simple vista la traducción de la Reina Valera es tendenciosa, pues no deja parámetro para el análisis. Para saber si esta es una interpretación correcta, veamos cómo es que traducen este pasaje en 7 diferentes traducciones bíblicas. 1. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Yahushua. 2. Yahushua le respondió. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. 3. Yahushua le dijo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 4. Él le contestó. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 5. Yahushua le contestó. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 6. Y le respondió. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 7. Yahushua le dijo. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Continuaremos con la tercera parte. Shalom.